ponencia, en este caso a cargo de Joel Enrique Almanza, quien pertenece al ICESA Peninsular, y nos va a presentar la ponencia titulada en la sala de espera, fuentes para el estudio de los carruajes de servicio y propuestas heurísticas de líneas de transporte de pasajeros en el siglo XIX. Adelante, Joel, con su presentación. Gracias, buenos días a todos. Esta ponencia es una invitación. Ojalá que estudiantes puedan escucharme, estudiantes de licenciatura, de maestría o bien de doctorado, como es mi caso. Le he llamado en la sala de espera porque justamente el estudio de los carruajes está todavía pendiente dentro de una renovación historiográfica que se ha venido dando de lo que son todos los transportes y las comunicaciones en el siglo XIX. Todavía los carruajes, sobre todo lo que significa puntualmente esa palabra carruajes, no carros, no carretas de transporte de cargas, sino carruajes exclusivos para el servicio de pasajeros, esperan todavía por ser estudiados. Yo he dado un recuento de lo que en mi investigación doctoral estoy haciendo. Espero que les pueda servir a los demás para tener una visión panorámica de por dónde entrarle a este asunto, que requiere todas las manos y todas las cabezas posibles para que finalmente las diligencias y otros sistemas de transporte como Omnibus y similares tengan un renacer en la historiografía. Muy bien, hay que empezar a sentar algún tipo de precedente porque hay un desorden muy grande y muy grave en las pequeñas publicaciones que hay al respecto de los carruajes. He encontrado que se refieren como si cualquier tipo de carruaje pudiera brindar cualquier tipo de servicio. Esa es la impresión que en la historiografía se tiene de lo poco que se ha escrito, y esto no es así. Ni todos los carruajes pueden brindar todos los servicios, ni lo inverso, ni todos los servicios pudiesen llevarse a cabo en carruajes indistintos. Bueno, la distinción básica es, evidentemente, por su constitución, hay carruajes de un eje, de dos ejes. Justamente la primera parte está desordenada para no generar un desarrollo lineal. Si bien puede ser diverso, no por eso va a ser caótico. Entonces, bueno, otra distinción es si los carruajes, ya sea de uno o de dos ejes, pueden ser abiertos o cerrados. Otro, si va a ser tirado mediante colleras o mediante varas. Esto tiene que ver con el volumen del tiro. Y otra característica de su derivación es si van a ser soportados con muelles o sopandas, es decir, el sistema de amortiguamiento del carruaje, si va a ser mediante correas o mediante maderas. Finalmente, el tipo de constitución ya, esto indica más el trabajo artesanal. Si es de madera herrada, del siglo XVIII, todavía siglo XIX, y ya muy avanzado el siglo XIX empiezan a ser completamente de hierro. Bueno, todos los carruajes que hemos escuchado sus nombres, cupés, berlinas, tartanas, calesas, lo que sea, pueden ser de todos estos tipos, ¿no? Evidentemente, algunos, por ejemplo, para dar un simple ejemplo, no puede haber una berlina abierta. La berlina tiene que ser cerrada, pero sí puede ser de uno o de dos ejes. En fin, ¿no? Puede haber cupés tanto de muelles como de supandas. Puede haber cupés que sean, sobre todo de madera herrada. Si son de hierro, completamente ya tendría otro nombre que los llegó a ver. Y bueno, las derivaciones irían en ese sentido. Pero lo que no ocurre así es en cuestión de los servicios. Yo he encontrado en el siglo XIX, para decirlos de forma económica, genérica, estos tipos de servicios. Alquilamientos directos, alquilamientos regulados, fletamientos largos, fletamientos cortos y fletamientos locales y comarcales. Con alquilamientos nos referimos a que el costo del servicio no está tasado mediante la distancia que es recorrida por el inmóvil, ¿no? Por el que es acarreado, sino que es justamente eso, si es alquilado mediante un tiempo. Entonces el costo es completamente distinto. Se mide de otra forma y se consume también el servicio de otra forma. Bien, el mote comercial que pueden recibir, es decir, ¿cómo lo vamos a encontrar? Esto no lo vamos a encontrar en las fuentes, ¿no? Lo vamos a encontrar así. Lo vamos a encontrar como alquileres, le llaman alquileres regulares, siglo XVIII. Todavía los vemos en siglo XIX y empiezan a decrecentar en la segunda y tercera década, pero continuarán, aunque ya no van a tener visibilidad en las fuentes. Se necesita pues una técnica, ¿no? para aprender a reconocerlos. Bien, vamos a encontrar a los alquilamientos regulares, es decir, aquí ya se metió el Estado a regularlos, con estos nombres: coches de providencia, coches de sitio, a veces también como coches de la plaza,
fiacres, así se les llamaba en Francia, en su origen, y simones, también un nombre de español. Pero en México regularmente como coches de providencia. Otros también les llaman también coches de diligencias, pero cuando entran las diligencias, las que conocemos como diligencias, evidentemente se especializa el término diligencia para aquellas otras, ¿no? Bien, los fletamientos largos los vamos a conocer como diligencias, líneas de diligencias concretamente, fletamientos cortos también, líneas de diligencias, fletamientos comarcanos y locales, los omnibus son del siglo XIX, son de la década de los 40. Bien, ¿qué tipos de carruajes pueden tener este tipo de servicios? Bueno, aquí están, ¿no? En la columna de la derecha. Pueden ser alquileres, los alquileres por berlinas, coches, así le llaman al coche mexicano o novohispano, de madera errada, sobre su pandas. También le llaman cupés y berlina lo mismo, pero bueno, tartanas, esto es muy raro. La tartana es un vehículo sin nada de lustre y en este contexto los carruajes todavía son consumidos de forma un poquito aristocrática, entonces es muy raro, pero sí los he encontrado, que se alquilan tartanas, sobre todo cuando van a viajar muchísima gente en una distancia corta que no requiere, pues a lo mejor llevar vestidos tan lujosos, pues ahí sí pueden alquilarse las tartanas. En fin, no hay que dedicarle más tiempo a esto. La precisión la hago por respecto a esto, ¿no? La palabra diligencia es una palabra bien complicada. Eh, eh, en lo exclusivo de los carruajes, ¿no? Es tan complicada que sus usos se derivan mucho más allá, ¿no? Como todos los historiadores sabemos, al ámbito administrativo y procesal, pero en el ámbito correcto de los carruajes también, porque una diligencia puede ser esto, exactamente esto, un carruaje con estas características, pero también un sistema de movimiento, un sistema de fletamiento que tiene una forma de apropiarse del espacio de forma particular y esto deriva en una organización del trabajo específica. Entonces, también a eso se le llama diligencia o líneas de diligencias. Entonces, la palabra ya genera complicaciones. Hay que hacer esa distinción. Y además de eso, algunas empresas también se llaman concretamente diligencias, ¿no? La más famosa, por ejemplo, diligencias generales. Entonces, hay un uso en la misma semántica, pero con distintos significados que hay que tener en cuenta. El origen de esta, pues no es polisemia, es pues varios usos semánticos, varias especificaciones semánticas, ha generado la licencia que se toman los historiadores para describir, como ya lo dije, los carruajes de forma caótica, pero no lo son. Entonces es necesario que volvamos teniendo algunas bases y volvamos a las fuentes y creemos una historiografía pues más asertiva. Bien, esto se vería así en el camino y estos más o menos son las partes generales en que toda diligencia podría tener. Evidentemente, esta ponencia va más allá de la propia diligencia, ¿no? Es un sistema de varios que les quiero platicar. Bueno, es un tiro, es una caja, en la caja van los pasajeros, puede haber equipaje arriba y equipaje detrás y está conducido por un cochero y un sotacochero. Como pueden ver es de dos ejes, no se logran ver las sopandas, pero a esto es a lo que llaman colleras, pero finalmente es impulsado, no lo deja ver bien la imagen, pero mediante eh, una limonera, ¿no? Se diferencia de las varas porque las varas saldrían de los contornos de la caja y moverían directamente el vehículo con la fuerza motriz aplicada directamente a la caja. Acá no, acá es aplicada mediante una vara central o limonera que las colleras permiten el impulso más racional, ¿no? Evidentemente es un triunfo de la aplicación de la técnica. Porque carruajes de muchos caballos lo había antes, pero no para alcanzar velocidades, sino para fines lustrosos, lujosos. Bien, esto se vería como línea, digamos, esto es una diligencia, esto es una línea de diligencias, así se vería en el espacio. Es un sistema ordenado de carros que se apropian del espacio de determinada forma y hacen determinadas paradas. Como tal, como concepto eh, tanto técnico como histórico, las líneas de diligencias aplican todo bajo un esquema de regularización. Todo está regularizado, los días de salida, los días de llegada, la hora de salida, la hora de llegada, el itinerario está marcado espacialmente a qué horas tiene que marcar la diligencia en cada espacio. Entonces, por consecuencia, se tiene más o menos la idea de un promedio de velocidad, aunque no se mida la velocidad, sí de experiencia del que hay que llegar a cada paso. Y hay otros sistemas que están muy relacionados con las diligencias
contextualmente, como lo son el correo por estafetas. De hecho, las postas marcan en ellas muchas veces de forma inversa, es decir, más bien la estafeta está en la posta de las diligencias. Y también lo que vendría a ser el telégrafo óptico, que no tuvo un impacto en México y como todos sabemos tuvimos que esperar hasta 1952 para llegar a él. Bueno, las fuentes es algo importante. Mm, Bien, hay que decirlo, no hay legislación normativa, es decir, el Estado no tenía ningún tipo de forma de regular los sistemas más generales o más amplios de carruajes, no lo hay. Es decir, tienen autonomía de organizarse, ¿no? Muy pocos aspectos, sobre todo en el ámbito municipal, ya algunos sí están normados por el Estado, pero digamos en el aspecto real o estatal, eh, republicano, no hay normativa, ni en el aspecto estatal, federal o el que haya sido. Bien, el sí lo hay en todos los niveles de legislación fiscal, entonces hay que buscar por ahí. Evidentemente aquí hay que ver qué tipo de sistema es fiscalizable, digamos, sí, fiscalizable en determinada instancia. Hay cierta jurisdicción fiscal sobre unos sistemas, pero no sobre otros, aunque atraviesen determinadas fronteras. Es más sencillo de lo que parece, pero la propia historia de los impuestos es muy variable, como todos sabemos, entonces sí hay que seguir la pista. Bien, la información comercial, evidentemente en notarías vamos a encontrar propietarios de líneas y sus valores, compraventas y alquilamientos, tanto del eslabonamiento un poco, pero al respecto concreto de las propias compañías, ¿no? Intestadas o en testamento, o bien en lo que respecta a, pues literalmente a compraventas de las propias compañías enteras. La fuente, en lo que a mí respecta más importante son las almonedas, porque en ellas se rematan las postas. Las postas son los lugares donde se van a remudar estos vehículos y son los enclaves que van a permitir el acarreo por tiempo regular, tanto de las diligencias como de los correos. Concretamente, el Estado le interesa que la correspondencia tenga una inercia regular. Entonces va a rematar la conducción de los correos, que es esto, ¿no? Se da la moneda, que es un remate pues, inverso, todos lo conocemos, para conseguir al mejor postor, a menor costo, sobre todo de fletamientos largos que conduzcan los correos. Una vez dado este proceso, se da una especie de concesión, pero no, aquí tengo que ser muy enfático, no es una concesión dada a la línea de diligencias, como ya entenderíamos la concesión que tiene ADO, la concesión que tiene X compañía. No, es una concesión exclusiva a la conducción del correo. El correo, recordemos, el correo no es una caja, ¿no? El correo es una persona. Entonces la diligencia lleva a los correos para que logren el acarreo de la correspondencia. Bien, este contrato... Disculpe, Joel, qué pena, le quedan 3 minutos. Gracias. Este contrato genera tiempos de marca espaciales que sí sirven para conocer los viajes como tal, ¿no? De forma empírica. Lo que no, la literatura, que voy a cerrar con esto. Bueno, la publicidad da una información muy valiosa porque permite ver la demanda que hay de estos servicios hasta la década de los 50, la oferta que tienen los mismos hasta la década de los 30, y también conocemos salidas, llegadas, tiempos, cuando las salidas y llegadas se introducen a una línea espacial, pues nos da los itinerarios y conocemos los costos. ¿Por qué la literatura no es tan útil? Bueno, porque muchas veces la historiografía ha intentado conocer los tiempos la distancia medida en tiempo con la experiencia de los viajes, y eso es corre completamente equivocado. Nosotros tenemos que conocer el tiempo al que se obliga la diligencia con el Estado para la conducción en los casos en que lo hace, no en todos lo hace, y esto sí nos permite tener una idea de cuánto tiene que recorrer la diligencia en determinadas distancias, ¿no? O el sistema que sea. Una vez conocidos esos tiempos de marca, ya podremos ver cómo fue la experiencia del viajero concreto, no al revés. Si nosotros vamos y tenemos el dato aislado de un viajero que dice, bueno, pues de México a Veracruz tarde tanto, pues sí, él en concreto en su experiencia, pero no representa nada en el gran escenario de los flujos. ¿Por qué? Bueno, y cerro con esto. Bien. Hay que conocer cuántos carruajes de servicio hay en operación. Esto hay que entrar a las garitas para poder, existen dos métodos para hacerlo. Yo no voy a poder hacerlo todo, entonces los invito, quien esté interesado. Estas son las dos, yo considero que la más correcta sería la primera. Hay que también tener una idea de cuánto está abrazado en términos territoriales ya
por estas líneas, para una vez teniendo la idea de estos volúmenes y de esta red de accesibilidad, conocer justamente qué implican los asaltos a las diligencias, qué implican los retardos y qué implican los accidentes. Cierro entonces con esta frase. Yo creo que este tema es de los más subestimados todavía de la historiografía. Yo he logrado en la década, en este momento concreto, 1857, contar 1.300 leguas de líneas continuas de diligencias, es decir, una articulación de una red de líneas de diligencias, todas ellas, de 1.300 leguas. Esto es muchísimo, porque son 4.500 continuos de accesibilidad que tienen los viajeros, ¿no? Esto es muchísimo. Por ejemplo, si contamos lo que hay de ferrocarriles en ese momento, son 21 kilómetros, contra 4.500 kilómetros continuos de accesibilidad en líneas de diligencias, solamente en líneas de diligencias, sin contar ómnibus y sin contar otros sistemas de acarreo de personas, ¿no? Bueno, yo lo dejaría ahí, les agradezco mucho su atención, quedo a su disposición. Perfecto, muchas gracias a usted por su ponencia. Continuamos con la